En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estamos recordando este hecho de las bodas de Caná, que es también en la misma línea de Navidad, se puede decir Navidad, Epifanía, que es la manifestación de Jesús, que se hace conocer, se manifiesta a los hombres de una manera primero más discreta y cada vez más pública. Esa manifestación es muy importante porque Dios vino al mundo para hacerse conocer, y en este conocimiento de Dios tenemos nuestra riqueza. La verdadera riqueza no es la riqueza material, no es la riqueza humana, la riqueza de este mundo. La verdadera riqueza es conocer a Dios y amarlo, y de ese conocimiento y ese amor dependen todos los otros bienes. Todos los bienes que Dios nos ha prometido en el cielo dependen de este conocimiento seguido de nuestro amor fiel, amor en los actos, no solo de palabra o de pensamiento. Amor real es el que es concreto, no es el amor teórico, ¿verdad? Entonces ese amor real que sigue a esta manifestación de nuestro Señor es lo que nos puede garantizar la felicidad eterna y todos los otros bienes, porque en el cielo poseeremos también los bienes naturales, pero en dependencia de los bienes sobrenaturales, lo cual en esta vida no es evidente, no nos es evidente o no nos es tan evidente, pero es la realidad. Todas las cosas dependen de Dios y de los bienes espirituales. Lo demás es cuento, son ilusiones humanas, y todos nosotros de alguna manera estamos heridos, estamos contagiados de este error, ¿verdad? Y nos damos cuenta, pues en nuestra vida a veces damos más importancia pues tal vez a alguna cosita, alguna distracción, que a nuestras oraciones, que a nuestra vida espiritual, y ahí se ve que en realidad no estamos tan convencidos de eso. Entonces, pues cada día al acostarnos hagamos un buen examen de conciencia, aunque sea corto, pero hacer siempre un examen de conciencia para ver si nuestro día fue bueno, si nuestro día correspondió a lo que creemos, a lo que sabemos de Dios, a lo que sabemos de nuestra fe, y si no corresponde, pues hay que corregir, ¿verdad? De eso se trata. Eso es la vida cristiana, la lucha constante. Y en el día de la misa de hoy también se nos recuerda ese hecho de las bodas de Caná, en el cual Jesucristo vino a santificar el matrimonio. El matrimonio es algo grande, es algo santo, al punto que Jesús hizo de él un sacramento. No es simplemente un hecho humano cualquiera, ¿verdad? Es algo más, es un sacramento que está santificado, está consagrado por Dios. Entonces, Dios le da mucha importancia al matrimonio. Y ahí está la presencia de Nuestra Señora, ¿verdad? Nuestra Señora en este matrimonio, estas bodas, que fueron pues también ahí se ve lo que es una fiesta, que se puede hacer alguna fiesta cristiana, y no esas fiestas paganas que hoy se hacen casi siempre a la ocasión de los matrimonios, de otras cosas, en las cuales hay mala música, malas modas, malas diversiones. Pero sí se puede concebir que hay una manera de alegrarse entre las personas de una manera sana y cristiana. Pero pues hoy no es el caso prácticamente nunca. Entonces nuestro Señor, al convertir el agua en vino por la intercesión de la Virgen María, nos muestra que Él puede transformar la vida cristiana. Nuestra vida, que es insípida sin la gracia, que nuestros actos, aunque parezcan buenos, si no está la gracia ahí de Dios, no tienen un valor sobrenatural. Entonces Dios los santifica y hace que tengan un valor sobrenatural,
que nos puede merecer el cielo, que nos puede merecer poseer a Dios en el cielo de una manera más grande. Y por eso es importante esa vida en común que se lleva en familia, porque si se lleva según la fe, pues va a ser fructuosa. Si no, es inútil, ¿verdad? Aquellos que se casan simplemente porque se simpatizan, porque, no sé, razones humanas, o aquellos que se casan para hacer la voluntad de Dios, para tener hijos que van a ir al cielo, que van a ser habitantes, ciudadanos del cielo. De eso se trata. Es el primer objetivo del matrimonio, para eso Dios lo hizo. Es antes que lo demás, que todo lo demás. Entonces, olvidar eso, pues es dramático. Es dramático olvidar el principal objetivo del matrimonio. Entonces, se le da más importancia a la felicidad de los esposos que al bien de los niños. Entonces, cuidado, eso no es los principios de la Iglesia Católica. Y el demonio, tanto el demonio como el mundo, como la carne, que son los enemigos del alma, en nuestra época se atacan más fuerte a la institución del matrimonio y tratan de destruirlo, de degradarlo, de envilecerlo, y esa acción es constante, y hay que ser conscientes de eso. No hay que estar pasivos. No se puede vivir así esperando a ver qué pasa, ¿verdad? Y de hecho, aunque no pensemos, de todos modos, ¿verdad?, es la acción del mundo en nuestra vida. Debemos estar primero conscientes y después tratar de luchar. Y no basta decir, ya sé, yo lo sé. No, hay que actuar, y esa acción nuestra es para defendernos. No solo de cosas muy agresivas, muy graves, ¿verdad? A veces esas incluso es fácil en cierto sentido de rechazarlas, ¿verdad? Pero no, esa acción sutil, constante del mundo en nuestra vida, que destruye primero el espíritu cristiano, aunque no destruya tal vez nuestra vida de gracia, tal vez no hemos hecho pecado mortal, pero nos enfría constantemente. Y yo pienso que tal vez nunca en el mundo había habido una agresión tan fuerte como la es hoy, porque no es solo una agresión social, es también una agresión en toda la vida cultural, en todas las actividades humanas se siente esa acción del mundo. Y hay que tener unas ideas muy claras y un alma muy decidida para contrarrestar eso. Y no solo eso, sino también hay que tener una vida de oración. La vida de oración es como impermeable, nos impermeabiliza del espíritu del mundo, nos protege y nos hace sentir la presencia de Dios. Y cuando uno está en presencia de Dios, cuando uno vive en presencia de Dios, uno siente también lo que es contrario a Dios, o por lo menos el espíritu del mundo tenemos como repelencia, como rechazo. Y es la ventaja de las personas que rezan, que tienen una frecuencia en la oración. Es muy importante. Hoy el demonio ha adquirido mucho poder, o sea, no es solo el mundo, también el demonio, ¿verdad? El demonio tiene más poder hoy que antes. Y como dice San Pablo, los demonios están en los aires, y nuestra guerra, nuestra lucha es contra los demonios que están en los aires y que nos están empujando, que nos están inquietando, que nos están dando sentimientos negativos y trabajan sobre nuestros defectos, nuestro orgullo, nuestros pequeños defectos los trabajan muy bien, pero ahí donde encuentran más donde jalar a los hombres es cuando alguien tiene un poquito de orgullo, un poquito de soberbia, y ahí es cuando a veces el demonio los puede hacer mucho daño, ¿verdad? Si alguien se presta al juego del demonio, el demonio puede hacer mucho daño.
Entonces, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Y tener esa vigilancia constante y conciencia, no basta conciencia de esta realidad, que los demonios hoy están desencadenados, tienen más poder, nos tiendan con más fuerza que antes, no es como antes. Entonces, el demonio puede oscurecer hasta la inteligencia de las personas, hacerles ver cosas que no son, o hacerles agrandar un problema como si fuera un problema grandísimo, y no lo es. Deformar las cosas. Y entonces eso debemos estar atentos a no dejarnos llevar de eso. Si el demonio encuentra un poquito de orgullo en nosotros, no es necesario que sea un gran orgullo, un poquito de orgullo nos va a influenciar, nos va a empujar, nos va a distorsionar la realidad, y por ende pues nuestras acciones, ¿verdad?, nuestras decisiones pueden estar influenciadas por un mal concepto que el demonio nos puede inspirar. Y más, hay abundancia de pecado en el mundo, abundancia de pecado en la iglesia, porque la iglesia está en crisis, los hombres de iglesia están haciendo pecados gravísimos. Hemos oído hablar de este video que salió del Papa Francisco, es un escándalo horrible, en el cual está entusiasmando a esa unidad, esa paridad de las religiones. Es escandaloso, muy grave. Y entonces el demonio tiene poder hoy, incluso en las autoridades, a los que ocupan los puestos de la iglesia. Es un misterio cómo Dios pudo permitir esto. No porque lo quiso, es un castigo de Dios, porque la humanidad se ha hecho indigna de que la iglesia esté bien. Entonces hay ese poder que el demonio tiene en las autoridades, no solo religiosas, sino también civiles, en el mundo, en la gente del mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado, y cuando un alma está en pecado, no tiene esas defensas como un cuerpo que es sano, que tiene, como dicen, que tiene anticuerpos, ¿verdad? Y cuando llegan las enfermedades, pues el cuerpo las rechaza y se defiende, y no pasan esas enfermedades, ¿verdad? Entonces, una persona que vive en pecado no tiene esas defensas espirituales, y es más fácil que caiga en nuevos engaños, en nuevos pecados, en nuevos errores, y porque les falta la protección de Dios. Entonces el demonio se vuelve más presente. Cada vez que hay más pecados en el mundo, el demonio está más presente, tiene más poder. ¿Y quiénes son los que están protegidos? Pues aquellos que viven cerca de Dios, que tienen la verdadera fe, que tienen la gracia de Dios, que viven en gracia de Dios. Y no solo eso, no es suficiente, que tienen la actitud que corresponde a esa verdadera fe, a ese verdadero amor de Dios. Esa actitud es necesaria. Y entre las actitudes principalmente está la vida de oración. Y la vida de oración crea una protección a nuestras almas delante de las tentaciones, y el demonio tiene miedo de la presencia de Dios. Cuando Dios se hace presente en un alma, incluso si el alma no es que se defienda directamente, ¿verdad?, pero el demonio, al sentir la presencia de Dios en un alma, se aleja, es que no la puede soportar, tiene miedo de la presencia de Dios. Y si tenemos la fe, sabemos que Dios pues es infinitamente más poderoso que el demonio. Así que si estamos con Dios, si estamos sirviendo a Dios, y que Dios está presente en nuestras almas, y que Dios está presente en nuestros actos, en nuestra vida, en nuestras actitudes, entonces el demonio se aleja, nos tiene miedo, porque no es por nosotros, es porque Dios está presente en nosotros. Entonces, cuando Él encuentra una grieta en un alma, cuando Él encuentra una entrada, entonces aprovecha ampliamente esa pequeña grieta, ese pequeño defecto, esa pequeña debilidad,
la trata de aprovechar al máximo. Por eso debemos estar vigilantes. Jesús, ¿qué nos dijo? ¿Qué les dijo a los apóstoles justo antes de la pasión? Les dijo, rezad y orad para que no entréis en tentación. Es el consejo de nuestro Señor. Hoy hay muchas tentaciones, no solo las tentaciones mundanas del mundo, sino esas tentaciones muy sutiles del demonio, y él ataca más a las personas que quieren servir a Dios. El demonio ataca más a la gente que quiere portarse bien. A los que ya están hundidos en el pecado no los tienta, porque ellos ya van solos por el camino del infierno. Pero aquellos que quieren portarse bien, el demonio los ataca más. Hay que ser consciente de eso. Y queremos ir al cielo, pues habrá que sufrir, habrá que penar, habrá que luchar. Y entonces Dios está presente en nuestras almas si nosotros lo buscamos. Y también Dios ataca a aquellas personas que para Él representan un mayor peligro. Por ejemplo, los sacerdotes. ¿Cómo ha habido defecciones de sacerdotes en nuestra época? El demonio ataca más a los sacerdotes que a los fieles. Por eso es bueno rezar por los sacerdotes. Pidamos por los sacerdotes de la resistencia, pidamos por los sacerdotes de la fraternidad, que Dios les ayude a comprender su error, porque están en un camino desviado. Ya están en un camino desviado. Entonces, muchas veces hay personas que piensan que no hay que pedir por aquellos que según eso están más cerca de Dios. No, hay que pedir por todos. No solo por los pecadores, por nosotros mismos, pero también por aquellas personas que tal vez parece que están más cerca de Dios, pero necesitan más oraciones. Porque el demonio las odia más y trata de atacarlas más. Es más difícil para un alma buena, a la medida que una persona se acerca más a Dios, es más difícil la lucha contra el demonio. Pero si esta persona hace bien lo que Dios le pide, está más protegida, aunque parezca que no, pero está más protegida porque Dios la tiene en mejor concepto, si podemos decir, y la protege más, pero a condición que ella haga lo que tiene que hacer. Así que todos, ¿verdad? No solo los sacerdotes, también los fieles tienen obligaciones, y no hay que decir, bueno, el padre tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, ¿verdad? Todos tenemos algo que hacer, y a veces mucho. Así que esa cuestión simplista de decir, bueno, yo basta que uno diga mi rosario una vez al día, yo basta que vaya a la misa una vez a la semana, y ya. No es cierto. El combate de la vida cristiana se extiende a toda nuestra vida, a todos nuestros actos. Y eso es lo que es difícil, ¿verdad? Entonces, si se introduce un poco en nuestra alma el espíritu mundano, vamos a comenzar a minimizar nuestra responsabilidad. Y entonces ya el demonio tiene de dónde cogernos, de dónde agarrarnos, porque le damos la oportunidad. Entonces, vivimos en el mundo sin ser del mundo. Y hay que tener claro ese pensamiento. O sea, no se trata de no salir nunca a la calle, de estar encerrados, ¿verdad? Pero tener conciencia que estamos en el mundo sin ser del mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos en la tierra de paso. Este tiempo que estamos en la tierra es muy breve, porque si lo comparamos con la eternidad, no es nada. Entonces, a veces nos parece que esta vida es larga, pero no, en realidad es cortísima. Comparada con la eternidad, no es nada. Así que hay que asumir nuestras responsabilidades. Y también, pues, el otro enemigo, que es la carne, que son nuestros defectos, nuestra humanidad herida por el pecado original, pues también hay que vigilarlo, ¿verdad? Porque está más expuesto a muchos peligros hoy en este mundo. Y el demonio trata de alguna manera destruir las buenas familias o debilitarlas, porque sabe que de la familia salen los verdaderos cristianos, de las buenas familias. Es muy importante mantener un buen ambiente en un hogar.
un ambiente cristiano, de vida cristiana, con oración, con una cierta orden, disciplina, obediencia, sí, no se trata de tiranía, pero sí orden, eso sí. Y la epístola de hoy es muy bella porque habla de todas esas virtudes que se deben practicar en familia. Se puede meditar porque cada frase tiene mucho significado, ¿verdad? Entonces, esta se puede aplicar a las familias en el sentido estricto, pero también se puede aplicar a todas las familias. Por ejemplo, una congregación es una familia, ¿verdad? Una parroquia es una familia, se puede decir. También hay una vida entre las personas, una relación de caridad, de comprensión, de fe. Entonces, somos familias, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se puede convivir. Y no a la manera mundana, porque hoy se entiende de otra manera la armonía. Hoy la armonía consiste entre los hombres en sacrificar los principios por el bien de la paz. Y es un principio mundano, no es un principio cristiano. Entonces, no debemos sacrificar los principios por el bien de la paz. Eso no es cristiano. Jesucristo dijo, yo vine a traer la espada, no vine, y los enemigos son los de la propia casa. Es decir, no quiere nuestro Señor decir que debemos estar peleados entre nosotros, sino que a veces en familia las grandes presiones que recibimos a veces son de un miembro de la familia, por ejemplo, que no cree, de un miembro de la familia que tiene, por ejemplo, que tiene un defecto muy grave, no sé, que es un padre de familia que se emborracha o que tiene algún problema grave, pues entonces crea problemas en familia, claro. Entonces es una lucha a veces difícil en las familias, pero eso no se arregla con una actitud mundana, ¿verdad? Esa sabiduría mundana que nos dice, no, pues vamos a sacrificar los principios para no tener problemas. Entonces fulanito se enoja porque no quiere venir a misa. No, pues aunque te enojes, ni modo, hay que ir a misa. La misa es una obligación. Entonces, pues fulanito no se molesta porque vamos a decir el rosario. Pues no importa, eso aunque se enoje. La verdadera armonía viene del orden de Dios. Y ya no se sacrifican los principios por el bien de la paz. Pero cuando no se sacrifican los principios, ahí está la raíz de la verdadera paz. Y es el inicio de la verdadera paz. Y entonces sí, con el tiempo, a veces es cuestión de tiempo, se arreglan los demás problemas. Pero hay que comenzar por la raíz. Entonces la raíz de la vida cristiana, pues es nuestra relación con Dios. Esa no se sacrifica por ningún motivo, ¿verdad? Por ningún motivo. Entonces es esta relación, estas prácticas, las virtudes cristianas que las explica muy bien la epístola de hoy. Les aconsejo de leerla, tal vez en su casa, si la pueden leer con tranquilidad, porque esas virtudes que hoy ya no se exaltan. Hoy se exaltan otros tipos de virtudes, ¿verdad? Hoy se exalta la gente que es trabajadora para tener dinero, que es valiente de esa valentía mundana que viene del orgullo, que no es verdadera fuerza, ¿verdad? O esas falsas virtudes que se exaltan hoy, ¿verdad? Aquella persona que es conciliante, pero que sacrifica la verdad por conciliar a los demás. Hoy es bien visto esas personas, ¿verdad?, que dejan pasar todo por el bien de una aparente armonía, ¿verdad? Pero no, lo que mantiene unida a una familia realmente son las virtudes cristianas. Y esas virtudes que hoy se desprecian, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues la oración, la piedad. Se desprecia a una persona que reza, se la considera una persona que pierde el tiempo, que no es útil, que es una persona tonta, que está ahí con su rosario, se la considera una persona absurda. O la paciencia, ¿verdad? La paciencia, a veces
No, cuando una persona tiene un problema, muchas veces lo que tiende la gente a decirle, no te dejes, defiéndete, haz lo mismo, ¿verdad? ¿En qué termina eso? Pues en enfrentamiento y la división, ¿verdad? Entonces, la paciencia cristiana es muy importante. No se trata de pasar todo, ¿verdad? Hay cosas que se pueden pacientar y otras que no, pero en general esa paciencia con los defectos entre las personas, los pequeños defectos, ¿verdad? No se trata de cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, un padre, una madre que quiere quitarle la fe a sus hijos, el otro esposo puede tranquilamente defenderlos. ¿Por qué? Porque eso es grave. Ahí no se trata de tener paciencia, ¿verdad? Pero incluso si tiene que defenderlos, tiene que hacerlo con una cierta humildad, ¿verdad? Una cierta humildad, en todo humildad. Esa virtud también que nos mantiene la lucidez, la verdadera lucidez, no solo en la cuestión de fe, sino también la prudencia y cómo practicar todas las virtudes. La humildad nos ayuda mucho, es muy útil y es una virtud muy amada de Dios, la humildad. Es una virtud que hoy desprecia el mundo, ¿verdad? Desprecia esas virtudes pasivas, el sacrificio, sacrificarse por el bien de los demás. No se trata de sacrificarse de una manera tonta, no, de una manera inteligente, pero hay que saber a veces sacrificarse por los demás, por el bien de los demás. A veces grandes sacrificios, grandes esfuerzos, ¿verdad? Que hacen los papás por educar bien a sus hijos, por trabajar, etcétera. O hay personas que no soportan, por ejemplo, un trabajo que no les gusta, entonces su familia sufre las consecuencias, ¿verdad? De que él no trabaja. Entonces, no, hay que tener paciencia en ciertas situaciones, ¿verdad? No hay que ser tan absoluto, hay ciertas situaciones que no, ¿verdad? Pero en todo, la virtud que siempre está presente en todo es la humildad y la fe y el amor a Dios. Entonces, el amor al prójimo está en dependencia de nuestro amor a Dios. No se trata de amar a nuestro prójimo de una manera así simplista. No, lo amamos porque amamos a Dios. Entonces, este amor al prójimo está condicionado por el amor a Dios. Entonces, ahí sí, uno ya sabe distinguir hasta qué punto, ¿verdad? Uno no puede aceptar todo lo que tiene nuestro prójimo, porque a veces en nuestro prójimo hay cosas anormales. Tampoco lo vamos a odiar, ¿verdad? Pero no vamos a consentir todo, ¿verdad? No nos vamos tampoco a pelear por cualquier tontería, pero la prudencia nos va a decir cómo comportarnos poco a poco para superar ciertos problemas. No es fácil la vida cristiana, pero es simple si la juzgamos con relación a Dios, que es un ser simple. Entonces nuestros actos se simplifican cuando rezamos, cuando estamos en contacto con Dios. Casi instintivamente sentimos el mal, lo que es anormal, lo que no corresponde a nuestra vida cristiana. Por eso yo insisto mucho en la vida de oración, de decir en familia, si es posible, todos los días el rosario, y una familia que reza unida permanece unida. No es una frase vacía, no es una frase que no tiene sentido, es real. Y también, pues, estas divisiones que hay hoy en la tradición, en la fraternidad, de estos sacerdotes que siguen siendo miembros de la fraternidad, aunque los hayan echado de la fraternidad o que hayan tenido que salirse por necesidad, es porque hay que tener el sentido. Ciertamente no queremos la división, no queremos que la fraternidad se divida, ciertamente es nuestra intención, pero no vamos a sacrificar nuestros principios por el bien de una falsa armonía, de una falsa unión. Entonces, estas aparentes divisiones no son divisiones, porque se trata de rescatar los principios que hacen la verdadera unidad y las actitudes que corresponden a estos principios de nuestra fe. Así que no vamos a pactizar con nuestros enemigos, no vamos a pactizar
con aquellos que persiguen la verdadera iglesia, que persiguen la verdadera fe, tenemos que estar atentos, porque eso condiciona nuestra vida cristiana, condiciona la fe que tenemos nosotros, la fe que tienen nuestros niños, la fe que tenemos en nuestras capillas. Esto se debilita por una actitud equívoca, una actitud ambigua, una actitud de compromiso. La gracia de Dios se retira, cuidado. Entonces no podemos jugar con esas cosas. Ahí no entra la cuestión. La armonía no se sacrifica por la fe, no se sacrifica por los principios. Así que esta noción de los principios, hoy el mundo ya no la tiene. Los principios de la fe, los principios de la moral, los principios de vida cristiana. Entonces tengamos claro que nosotros no somos así. Nosotros no debemos seguir ese estado de ánimo, de esa mentalidad de compromiso, es lamentable. Entonces pidámosle hoy a Nuestra Señora, que estuvo presente en las bodas de Caná, que haga a nuestra alma, que de sí misma es como el agua, sin sabor, sin color, sin gusto, pues que la transforme por su intercesión a su Hijo, que nuestra alma se transforme en un buen vino, que sea agradable a Dios. Y eso es un milagro, es una gracia de Dios que nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas. Eso es algún don de Dios, pero sí Dios quiere que nos dispongamos a esas gracias con nuestra fidelidad, con nuestros actos, con nuestros esfuerzos, y se va a obrar un milagro en nuestra alma se va a hacer mejor, se va a santificar y va a ser como ese buen vino de Caná, que es agradable a Dios. Pidamos esta gracia para nuestras almas y para todas las personas de la tradición, y si fuera posible para todas las almas del mundo. Ave María Purísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.